Bienvenidos, hermanos y amigos, a un nuevo tiempo de reflexión de los Salmos. Estamos en nuestra serie de devocionales y en esta mañana nos toca el Salmo 107, los versículos 17 al 22. El título de esta reflexión es Alabar a Dios que lo sanó. Y el propósito es alabar a Dios que nos escucha y sana de nuestras aflicciones y restaura nuestra vida. Voy a invitarles a abrir sus Biblias y a leer el Salmo 107 de los versículos 17 al 22. Dice así la palabra del Señor. Algunos fueron necios y se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de la dificultad y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Este salmo llama al pueblo a expresar una vez más el agradecimiento y las alabanzas al Señor por sus intervenciones salvadoras. Esta invitación a la alabanza se fundamenta en la bondad divina y se afirma con seguridad tanto al comienzo, en el versículo 1, como al final del poema, en el versículo 43, que la misericordia de Dios es para siempre. Dice el salmista, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Otra versión dice, alabad al Señor porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Este estribillo mantiene la teología del poema y se repite una y otra vez. ¿Tienes así de presente la bondad y la misericordia de Dios en tu vida para alabarle y agradecerle cada día? El poema es posiblemente un salmo de acción de gracias individual que expresa la sincera gratitud de una persona que adora a Dios por experimentar las maravillas liberadoras de Dios a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Con este propósito, el salmista describe 4 episodios generales de las vivencias del pueblo de Israel que ponen de manifiesto su intervención divina, su gracia y su poder, por lo cual el pueblo debería expresarle gratitud y alabanza. ¿Cuáles eran estos 4 grandes acontecimientos? En primer lugar, el peregrinar por el desierto, que lo encontramos en los versículos 4 al 9. En segundo lugar, la liberación del cautiverio, que lo encontramos en los versículos 10 al 16. En tercer lugar, el perdón divino ante la rebelión humana, que los encontramos en los versículos 17 al 22, que es justamente la porción que nos toca en esta mañana. Y en cuarto lugar, la afirmación del Señor ante los peligros del mar, de los versículos 23 al 32. Casi todo el Salmo sigue este patrón. Hay una crisis, se eleva un clamor, se experimenta la liberación y se expresa la alabanza. Crisis, clamor, liberación y alabanza. Es decir, el ser humano experimenta una situación de crisis, amenaza o conflicto. Entonces, clama a Dios. Dios en su gracia, infinita bondad y misericordia nos auxilia y nos libera, y entonces surge la alabanza del corazón. En los versículos 17 al 22, que son lo que nos ocupa en esta mañana, se indica que el pueblo está en caminos insensatos de rebelión a causa de sus maldades, y por eso enfermaron hasta negarse los alimentos y llegar a las puertas de la muerte, como dice el versículo 18. Sin embargo, desde esta situación, los israelitas clamaron a Dios nuevamente y llegó la respuesta y la palabra divina en forma de sanidad y liberación de la ruina, como dice el versículo 20. Entonces se exhorta a la alabanza y a publicar nuevamente las obras divinas con júbilo. ¿Por qué? Porque Dios los escucha y los libera. En estos versículos hay una gran enseñanza, ese reconocimiento de la rebeldía, de la culpa y del pecado que debe movernos al arrepentimiento y al clamor por la liberación divina. Y ante ese clamor sentido y humilde, el Señor de la vida responde con una manifestación abundante de su misericordia. El Dios del salmista escucha el clamor del pueblo
y responde con actos maravillosos de liberación. Porque así es Dios, grande es su misericordia. Dios siempre va a escuchar el clamor de las personas menesterosas o que están en aflicción, aún como describe este salmo, de personas que han sido rebeldes a su palabra y no han actuado bien. Si hay un verdadero arrepentimiento y clamor, Dios nos oye y responde y libera. Una vez, una persona que estaba a punto de morir me dijo: no me parece justo que si yo he vivido negando a Dios toda mi vida, ahora al final me digas que aún puedo acercarme y entregarme a Él. Esa persona no conocía la maravillosa gracia y misericordia del Señor y no creía en la salvación. Pero así es la gracia y la misericordia de Dios. Jesús no negó su perdón a ninguna persona que expresara arrepentimiento. Siempre escuchó y escuchará el clamor del ser humano y atenderá a los que están en aflicción. Es bueno afirmar la misericordia y la bondad de Dios para que todo el mundo la conozca. En este caso, el salmista lo hace, como hemos dicho, haciendo un repaso de la historia de Israel. Pero nosotros también podemos hacer un repaso de nuestras propias vidas y encontraremos el mismo patrón. Cuando nos hemos encontrado en crisis o en necesidad, hemos clamado a Dios y Él nos ha auxiliado desde el cielo con su misericordia y su bondad. Por eso debemos alabarle y contar esta gran experiencia de liberación personal y proclamar a otros sus bondades. Porque como dice este salmo, para siempre es su misericordia. Y la Biblia añade que sus misericordias son nuevas cada mañana, que esa bondad de Dios, esa gracia, esa misericordia se renueva cada día y está a nuestro alcance. Vamos a terminar entonces con 3 motivos de oración. En primer lugar, vamos a agradecerle a Dios de corazón porque su misericordia es para siempre. En segundo lugar, vamos a orar por las personas que aún no le conocen y se encuentran en caminos de muerte, sobre todo en estos tiempos, que la muerte está ahí rondándonos. Y en tercer lugar, vamos a orar que el poder redentor del Señor se manifieste en todos los que están sufriendo en esta pandemia. Que el Señor nos bendiga.